puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, oh. Glorioso intercambio. Gloria a Dios por ese intercambio que pasó en la cruz del Calvario hace ya casi 2000 años, ¿verdad? Y hemos celebrado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo habían declarado los profetas del Antiguo Testamento. Y en los Evangelios del Nuevo Testamento encontramos ese sacrificio, ese glorioso intercambio, donde Dios nos quita a nosotros para ponerse Él mismo a través de su Hijo Jesucristo y morir y pagar en una cruz por nuestras iniquidades, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que si tú has creído en el unigénito Hijo de Dios que pagó por ti en la cruz del Calvario, por tus pecados, por mis pecados, tú tienes una salvación, una vida eterna, una relación con Cristo Jesús.
diaria y constante. Y yo quiero que veamos a través del Antiguo Testamento que ese sacrificio, que ese glorioso intercambio que sucedió en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuésemos quitados, Dios tuvo que ponerse a sí mismo a través de Jesús, su propio Hijo, y que ese sacrificio era profetizado desde el Antiguo Testamento, tal y como a Jesús le sucedió en el Nuevo Testamento. Dice Isaías capítulo 53, del verso 1 al 12, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Aleluya, gloria a Dios. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, en esta hora por tu infinita e inmensa palabra. Ahora, Señor, es tiempo de que tú nos hables, es tiempo de que tú, Señor, redargulles nuestros corazones para arrepentimiento y fe. Que podamos, Señor, abrir el entendimiento y reconocer que tú eres santo, santo, santo. Que tú eres el único Dios verdadero en el cual debemos servir, adorar y postrarnos cada día, Señor. Te agradecemos infinitamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como dice la Escritura, a través de la alabanza, glorioso intercambio. Y a veces tú puedes hacer un intercambio de regalos, un intercambio de un auto, un intercambio de algo, y sentirte satisfecho por ese intercambio. Vamos a ver que Dios se sintió satisfecho en ese intercambio a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que tú y yo no fuésemos a la cruz, para poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Como todos sabemos, y como declaran las Escrituras, Jesús fue bofeteado, fue azotado, fue abandonado, escupido, por amor a nosotros. Dice Isaías 53, del verso 1 en adelante, ¿quién ha creído, dice, a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es triste que a pesar de que las Escrituras profetizaron desde el Antiguo Testamento que vendría un Mesías, un libertador, el Salvador del mundo, cuando Él llegó a la tierra, cuando Él llegó a Jerusalén,
no lo supieron ver, no supieron creer que verdaderamente Él era el Mesías prometido, Jesucristo, porque lo vieron de una manera manso y humilde. Lo vieron de una manera que quizás ellos no lo esperaban. Ellos esperaban un rey con capa, espada, un ejército que viniera a libertarlos de la esclavitud de los romanos. Pero cuando Jesús hizo su aparición, no pudieron percatarse de que Él era verdaderamente quien decía ser el Mesías prometido. No supieron entender las palabras de Jesús. Es más, en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, dice: aquella luz verdadera, verso 9 y 10, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Pero así fue cumplida la escritura. El Señor hizo su aparición y absolutamente no creyeron que Él fuera el Mesías, la luz del mundo, como Él decía declarar en muchas ocasiones. ¿Quién ha creído entonces a nuestro anuncio aún en este tiempo? Anunciamos que el Señor Jesús ha venido, que el Señor Jesús ya no va a regresar para morir en una cruz por nuestros pecados, que Él regresará en gloria y en juicio para aquellos que no creen, para aquellos que rechazan el Evangelio. Pero la gente no cree. Muchos siguen esperando un bebé, siguen esperando un nuevo nacimiento de otro bebé para que venga a nacer en un pesebre, celebrando constantemente algo que ya no tiene valor, porque el valor ya lo puso el Señor en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en el Señor. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, dice, para que le deseemos. Y mire todos los padecimientos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es triste, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesús, el justo, el bueno, el perfecto, sin mancha, sin pecado, que lo que tuvo que pasar en esta tierra por amor a ti y por amor a mí. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estos son los padecimientos que el Señor Jesús sufrió antes de ser puesto en la cruz, y aún al ser puesto en la cruz, los clavos en sus manos y en sus pies. Pero nosotros mismos fuimos culpables también. Podemos ver hacia aquel tiempo y podemos decir, bueno, yo no estaba ahí cuando esos hombres injuriaron a Jesús, lo crucificaron, cuando gritaron, suelten a Barrabás, crucifíquenle, lo abandonaron, le azotaron, le dieron la espalda. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos separados de Dios, que todos le hemos dado la espalda a Dios, a través de nuestro diario vivir, de las malas decisiones que tomamos cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no nos humillamos delante de Dios. Es más, Romanos capítulo 3, Romanos verso 3, dice así la escritura. Romanos verso 3 del 9 en adelante dice: Romanos 3 verso 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso no pudieron entender que la luz estaba en el mundo, que era Jesucristo el Hijo de Dios. Porque no había amor, no había temor de Dios, no había una entrega de todo corazón.
verdaderamente no habían entendido quién era el que estaba delante de ellos, que era verdaderamente su Mesías, su Salvador, al que estaban esperando, pero de una manera humilde, de una manera amorosa, de una manera que Él traería paz, como lo había declarado, como príncipe de paz. Entonces la misma escritura es clara y nos revela el acontecimiento de cómo Jesús tendría que padecer en su propio cuerpo todo lo que nosotros a veces decimos padecer, pero que realmente no se compara a la tribulación de Jesús. Ciertamente Él llevó aún nuestras enfermedades, aún en el futuro. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 21, verso 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, ni más enfermedad, ni más tristeza, porque Él mismo será vuestro Dios, porque nosotros estaremos en su presencia y seremos sanos por la eternidad. El mismo Señor Jesucristo padeció todo esto que estaba aquí profetizado desde Isaías, desde el Antiguo Testamento. Mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo esto fue por causa mía y por causa tuya, a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestra enemistad con Dios, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Él tuvo que cargar en Él el pecado de todos nosotros. El molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La Biblia dice que para que tú y yo podamos tener paz para con Dios, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es gracias al sacrificio de Jesús que tú y yo podemos venir a la presencia de Dios ahora, podemos postrarnos delante de Él, podemos entrar, podemos orar, podemos hablar con Él, gracias al sacrificio de Jesús. Ahora tenemos paz para con Dios, porque ahora Dios te puede ver a ti, me puede ver a mí como si jamás hubiésemos cometido pecado, gracias al arrepentimiento y a la fe solamente en Jesús. Gracias al haber confesado tus pecados a Él como tu único Señor y Salvador. En Él, dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Primera de Pedro verso 2, 24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es más, el verso 21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el mismo Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, dice 1 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos justicia delante de Él. Nos viéramos justos, como si jamás hubieses pensado mal, jamás hubieses hecho ningún pecado, no hubiese mentido, no hubiese robado. Él lo hizo por amor a nosotros. Pero todos nosotros, dice la Escritura, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros cada uno, dice la Escritura, vivíamos en diferentes caminos, pensando que todos estábamos bien, que lo que yo hiciera, lo que el otro hiciera, de la manera que lo hiciéramos estaba muy bien, porque todos los caminos conducen a Dios. Bueno, la Biblia dice que solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo para llegar al Padre. Y solamente lo encontramos a través de las Escrituras y a través de la verdad de la palabra de Dios. No hay otra manera de encontrar ese camino, porque nosotros vivimos como ovejas sin pastor, hasta que el pastor, el Señor Jesús, vino enviado por Dios. ¿Para qué?
para atraer a las ovejas a Él, para reconciliarnos con Él nuevamente y regresarnos al redil, para tener una relación íntima con Él, para que entonces empecemos a conocerlo a Él, día con día. Entonces nosotros vivíamos descarriados, cada cual se había apartado por su propio camino. Y a veces, aunque papá, mamá dice, este es el camino, así tiene que ser, hijo, tienes que elegir esto, lo mejor, mira, aquí no vas a batallar tanto, pero a veces preferimos los caminos falsos, los caminos contrarios a los propósitos de Dios. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado, dice, al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, él fue como un cordero manso hasta ponerse ahí en el altar y en este caso en la cruz del Calvario. Recordemos que en el Antiguo Testamento se llevaba un corderito, el sacerdote lo examinaba y entonces cuando lo declaraba limpio, ese sacrificio, ese cordero era para cubrir el pecado de los israelitas. Pero el Señor Jesús vino a limpiar los pecados, a dejarnos más blancos que la nieve, a dejarnos transparente, gracias a su sacrificio. Por eso Él dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas, no de algunas, de todas nuestras maldades, de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no abrió su boca, como dice Pedro. Él jamás habló mal, él jamás maldijo, él jamás blasfemó. Al contrario, él se entregó como un cordero para ir al matadero. Es más, cuando Pedro cortó la oreja del soldado, se puso ahí enfrente, el Señor le dijo, alto, porque yo puedo llamar ángeles para que me defiendan, para que me libren de esto. Pero esta era la voluntad del Padre, porque este era el cordero que Dios había ofrecido ya desde el principio para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí, para redención de nuestros pecados, para redención de nuestras vidas, para que tú y yo fuésemos justos, sin mancha y sin pecado hasta este momento. ¿Tenemos una lucha espiritual? Claro que sí. ¿Batallamos todos los días? Claro que sí. Pero tenemos libertad para venir a los pies de Cristo y pedirle perdón por nuestras faltas constantemente, día con día. Con todo eso, dice Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está, Él puso su vida por amor a nosotros. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Porque Él hizo la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. A veces leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y creemos que cuando decimos porque amó al mundo, Él pagó por todos y ya todos somos salvos y ya todos somos hijos de Dios y tenemos una relación con Él. No. ¿Para qué? Él amó al mundo para que todo aquel que está en el mundo y crea en Él como su único Señor y Salvador, a través del arrepentimiento y la fe, entonces por Él haya pagado el Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, Él les dio autoridad de ser hechos hijos suyos. Mira lo que dice ahí en San Juan. Dice Juan, recordemos que la luz vino al mundo, pero ellos no lo reconocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la única manera de ser salvo, de tener un encuentro con Cristo, ser justificados, perdonados de nuestros pecados, nuestras iniquidades, es reconociendo que necesitamos ese Cordero para salvarnos,
que necesitamos de Jesús, que necesitamos tener una relación diaria y continua con Él, porque a través de Él podemos ser hijos de Dios. El mismo profeta Juan el Bautista declaró que Él era el Cordero de Dios. Dice en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él, y eso venía para ser bautizado. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado, el único que puede limpiar nuestras transgresiones, nuestras iniquidades y todas las consecuencias que hayamos hecho de enemistad hasta el día de hoy en contra de Dios, la falta de amor y la falta de respeto a Dios y todo aquello que nos separa de Dios, es Jesucristo. Él es nuestro único medio para salvarnos, nuestro único Cordero de parte de Dios que tú puedes ofrecer ahora llevando tu vida a los pies de Cristo, reconociendo que Él pagó por ti. Un día, dice, verá el fruto de la aflicción, viendo almas redimidas a través de ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aún en la cruz del Calvario, el Señor oró por ti y por los que estaban ahí, oró por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque verdaderamente no han entendido quién soy yo, dice Jesús. El Cordero en el cual serían depositados los pecados de aquellos que creerían verdaderamente en Él como su único Señor y Salvador. Aquellos que le darían la espalda al mundo, que rechazarían todas las cosas del mundo para servir a Dios solamente, para amarlo a Él, para seguirlo a Él con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Este es el glorioso intercambio que hubo en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Este es el glorioso intercambio que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, cuando Jesús va a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, donde Él te quita a ti para ponerse Él por amor a nosotros. De otra manera, tú y yo creo que no estaríamos hoy en día en un buen lugar. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado se llama muerte. Se llama muerte, se llama condenación eterna. Mas la dádiva de Dios, el regalo en Cristo Jesús, fue haberse puesto Él por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso intercambio. Saber que lo que estaba aconteciendo en la vida de Jesús traería salvación al mundo. Traería santificación, traería justificación, traería redención. Y que lo único que tú y yo podemos hacer hoy en día es venir a la cruz de Cristo, a los pies de Cristo, ofreciendo nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable en arrepentimiento y fe. No tenemos nada más que ofrecerle al Señor más que nuestras vidas para que Él haga una obra en nosotros. Es la única manera en que nosotros podemos verdaderamente tener una relación con el Padre hoy en día. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su sacrificio, gloria a Dios por su amor, y yo espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios y Padre, te agradecemos, Señor, infinitamente por ese glorioso intercambio. Señor, que no fue pagado con precio, con un cheque, sino con precio de sangre, con tu sangre preciosa, tu cuerpo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor. Por amor a la humanidad, por amor a todo aquel que hoy crea que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh Dios, Padre, cuán grande amor tú tienes para con la humanidad hasta el día de hoy, que nos sigues llamando con los brazos abiertos a venir a ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús,
que tú sigas tocando corazones, que los corazones se sigan abriendo y sigan siendo transformados a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada una de las personas que tienen la bendición de escuchar tu palabra y de creer, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y que gracias a eso, Señor, hoy podemos tener un encuentro contigo. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos. Amén, amén y amén. Aleluya. Por el más vil pecado, Gloria a Dios. como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Aleluya. Su